startup de esta semana de Tu Story Podcast. Contamos con Cristian Fondevila, cofundador y CEO de la startup educativa Assembler School. Esta startup se dedica a la formación de programadores informáticos y nuevas tecnologías. Muchas gracias por atendernos y prestarnos este tiempo y charlar con nosotros con Tu Story Podcast. Hola Carlos, muchísimas gracias a ti por tu tiempo y la verdad que con muchas ganas de charlar. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta que te quiero realizar es que nos expliques un poco cómo ha sido tu recorrido profesional hasta antes de montar esta startup. Bueno, genial. Pues mira, yo al final, pues cuando inicio los másters siempre explico lo mismo y es que yo he sido un pésimo estudiante, el sistema educativo no supo potenciarme y yo no supe adaptarme al sistema educativo tradicional y eso fue la principal razón, ¿no?, que me llevó a Assembler. Lo que pasa es que durante todo ese tiempo pues sí que hubieron diferentes aventuras, ¿no? La primera, pues yo empecé a estudiar ADE, lo dejé. Me puse a trabajar con mi hermano en una startup que él había montado que se llamaba Fieldpark, era una marca de ropa y con un poco el objetivo de hacer pues, un estilo de moda surfera tipo Volcom, ¿no?, que en ese momento pues eran ropa muy, muy cara, pues asequible en un modelo fast fashion tipo Zara, ¿no?, tipo modelo Inditex, ¿no? Entonces, pues bueno, empezamos ahí, estuvimos 5 años, abrimos 14 tiendas en España y Centroamérica. Y bueno, pues con más de 90 empleados, ¿no? Y bueno, y todo lo que conlleva, ¿no? Yo llevaba toda la parte de logística, toda la parte operativa, ¿no?, como director de operaciones. Y bueno, pasados 5 años tuvimos que cerrar, la competencia era muy, muy agresiva, ¿no? Competíamos directamente tienda con tienda, pues con Pull&Bear, con Zara y con este tipo de marcas, ¿no? Y era complejo. Y entonces decidimos cerrar, eso yo creo que cerramos en junio y decidí pues en julio montar una startup. Yo había visto desde toda la gestión logística muchísimos problemas, ¿no?, en la gestión de la cadena de suministro, que estaba pues todavía estaba gestionando como súper tradicional y concretamente en el transporte por carretera. Y entonces decidí montar una startup que se llamaba Traki, que lo que pretendía era pues digitalizar toda la parte de contratación, gestión y seguimiento de transporte por carretera, ¿no?, Vale. En tiempo real, ¿no?, mediante una plataforma SaaS que permitiera pues tanto la contratación como la gestión de tus envíos a nivel nacional. Bueno, yo venía desde toda la perspectiva de cliente, ¿no?, y no de transportista, ¿no?, o de gestor operativo. Y bueno, cuando empecé pues me di cuenta de que la parte de gestión de transportista era muy compleja. Sí. Y ya no era tanto la complejidad de eso, sino que el sector logístico y de transporte estaba muy poco digitalizado y por tanto habían muchísimas resistencias a la hora de entrar en el mercado, ¿no? Eso coincidió pues, con que diferentes players iniciaron startups muy similares a la nuestra con muchísimo dinero de partida. Vale. Y bueno, y conjuntamente a muchísimos otros problemas, ¿no?, que lógicamente aprendí, pues pasado 1 año y medio pues decidí también pues oye, cerrar, ¿no? Entonces, bueno, segunda aventura. Después entré como director de operaciones en una startup, ¿no? Dije, oye, me tengo que tomar un tiempo de descanso, ¿no? Después de 6 años de emprendimiento, casi 6 años y medio de emprendimiento, tengo que descansar un poco, ¿no? Necesito también reubicar mi cabeza. Exacto, reiniciar y yo sabía que iba a volver a emprender, pero en ese momento no quería ni oír de hablar de emprender, ¿no? Y entonces pues entré como director de operaciones de una empresa que se llamaba Jotawa, que lo que hacía era distribuir creábamos comida saludable pues, para oficinas y bueno, y estuve ahí un tiempo hasta que me surgió la oportunidad, ¿no?, con mi socia Kasia Damowicz, que la había conocido en Seed Rocket, ella era la manager de Seed Rocket. Vale. Y la había conocido con mi startup Traki, que habíamos entrado en Seed Rocket, ¿vale? Vale, y entonces, exacto, y entonces ahí yo me volvieron las ganas de emprender, ¿no? Había reiniciado, había hecho ese reset y siempre había tenido un poco la espinilla de toda esa mala experiencia que me había llevado el sector educativo, de mis experiencias educativas, de hacer algo diferente, ¿no? Algo que realmente innovara y cambiara el sector de la educación. Lo hablé un día con Kasia, nos gustó la idea, habíamos visto ciertos modelos interesantes tanto en Estados Unidos como en Francia, por ejemplo, ¿no?, como 42, que ya lleva bastante tiempo, y decidimos pues, traer ese concepto a España. Vale. Entonces, lo que te motivó a
iniciar este proyecto nuevo fue dar solución a un problema que te encontraste en tu vida como estudiante. Sí, sí, total. O sea, es decir, yo había vivido esa experiencia en la que, pues, si no encajabas dentro de un perfil tradicional, ¿no? O sea, si no encajabas dentro de las típicas métricas, ¿no? De hacer exámenes, hacer trabajos, memorizar, bueno, de un tipo de dinámicas muy teóricas en las que, pues, como yo no me interesaba, no me despertaba interés, pues era malo, ¿no? Y el problema no era solo eso, porque es lo que te digo, pues, o sea, hay mucha gente, pues, que tiene la capacidad de coger y algo que no le gusta o que de algún modo incluso le genera mal rollo, pues hacerlo y tirar, ¿no? Yo en ese momento vi que yo ahí no estaba aprendiendo nada, que lo que me querían transmitir pues era más un check que otra cosa, el hecho de estudiar la carrera, ¿no? Porque nos han metido mucho en la cabeza el hecho de que si no estudias una carrera no vas a ser nadie en tu vida, y por tanto, pues por eso decidí hacer una carrera, ¿no? Lo que pasa es que cuando vi la oportunidad de emprender, ¿no? Y de empezar en un proyecto que ya había empezado con mi hermano, me di cuenta cuando empecé a trabajar ahí que en 6 meses había aprendido más de todo lo que había aprendido pues que tenía 20 años, pues en 20 años de escolarización, ¿no? ¿Por qué? Porque me la tuve que pegar 16.000 veces para ir aprendiendo cosas que pues, yo no sabía de logística, yo no sabía de marketing, yo no sabía de nada, ¿no? Pero en el día a día tuve que ir aprendiéndolo. Entonces, ¿tú crees que así como está conformada las formaciones regladas, tienen que cambiar un poco? Porque realmente se enfoca mucho en la teoría, pero no hay casi práctica. No te inserta en el mundo real, que es parte de lo que hacéis vosotros en esta startup. Exacto. O sea, el sistema educativo tradicional tiene que dar un flip de 180 grados. Es decir, ha de cambiar absolutamente, ¿no? Lo bueno que es que incluso las grandes universidades y las universidades públicas saben que eso les está sucediendo, ¿no? Que lo saben, lo que pasa es que no tienen mucho margen de maniobra y esa es la realidad, ¿no? Porque la formación reglada está pues reglada, ¿no? Por el Ministerio de Educación. Entonces, la flexibilidad que ofrece el Ministerio de Educación, ¿no? Y las leyes educativas que van cambiando, ¿no? Conforme va cambiando el partido que gobierna, pues no da flexibilidad en ese sentido. Entonces ya se sabe que hay un problema en el sistema educativo tradicional y ya no es una cuestión tanto de teoría o práctica, que lógicamente la práctica es súper importante, ¿no? O sea, al final la base del aprendizaje es digamos que learning by doing, ¿no? Que aprendas a investigar, que aprendas a buscarte la vida, que aprendas a hacerlo y a ejecutarlo. No me expliques cómo es una estrategia de marketing, cómo se hace un anuncio en Facebook, enséñame y yo creo un anuncio en Facebook, ¿no? Esto sería en una parte más de marketing. O no me expliques cómo se pica JavaScript o cuál es la teoría de JavaScript. Pica JavaScript y entonces aprenderás JavaScript, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que en todo hay cierta teoría necesaria o cierta base necesaria que tienes que adquirir. Pero la forma de impartirla es algo que también es súper relevante. Tradicionalmente nosotros, la educación lo que hace es poner a una persona que se supone, ¿no? O que sabe mucho de un tema a que te explique cómo tienes que hacerlo. Hay cosas, ¿no? Que es en matemáticas, pues 1 más 1 es 2, en programación no. 1 más 1 puede ser 2, 3, 10, 16 y todos los resultados son correctos porque hay muchos approaches diferentes, ¿no? Entonces, una experiencia mucho más enriquecedora es cuando tú conoces la teoría de algún modo, pero no de una persona, sino que la conoces de una comunidad online o de una comunidad de compañeros. Y al final, el profesor lo que tiene que adquirir y a lo que tiende a adquirir es una figura mucho más de mentoría y de guía en un aprendizaje profundo y de verdad que una persona que simplemente lo que hace es transmitirte los conocimientos. Bueno, me estás explicando un poco lo que dedicáis. El perfil que os viene a vuestra escuela, que son gente joven, gente mayor, gente que se quiere reciclar, que quieren emprender en sus negocios. ¿Cuál es el perfil medio? Nosotros cuando montamos Assembler teníamos muy claras 3 cosas, ¿no? Y es que lo que queríamos hacer era montar la mejor escuela de formación tecnológica de Europa. Y cuando hablamos de la mejor, hablamos de una escuela que selecciona mucho a los perfiles. No de una forma tradicional, ¿no? En la que si eres más listo, no, ni mucho menos. Nosotros en la selección, que sería el primer aspecto relevante, buscamos actitud, buscamos bases de conocimiento en programación y unas soft skills que sean brutales. Vale. Es decir, que tú tengas la capacidad de colaborar, ¿no? Entonces, ¿eso por qué? Porque cuando nosotros seleccionamos este perfil, en el que seleccionamos 1 de cada 10 personas que nos aplican,
luego entran en un programa en el que no hay clases, no hay profesores, lo que hay son mentores, los alumnos trabajan colaborativamente en su día a día trabajando en proyectos reales que nosotros hemos co-desarrollado con empresas tecnológicas, como podía ser Holded, como podía ser Trovit, como podía ser Atrápalo, Cantox, ¿no? Y diferentes compañías de referencia a nivel español. Y tienen que tener, no es tan importante que seas un crack programando, tienes que tener una base de conocimiento porque nosotros no empezamos desde el nivel 0, sino que empezamos desde un nivel más alto. Y luego pues tienes que tener la capacidad de colaborar, ¿no? Y colaborar continuamente y trabajar en equipo continuamente y estar y gestionar esa frustración, ¿no? De ahora esto no sé cómo se hace, pero no tienes al típico profesor que te dice, no, se hace así. No, 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 búscate la vida, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, no hacemos clases teóricas, lo que hacemos son clases que llamamos de live coding, en las que nuestros mentores lo que hacen es programar una aplicación, una función, algo en directo, ¿no? Y entonces al final el alumno, en vez de explicarme lo que es JavaScript y su teoría, estás viendo cómo se aplican esas teorías, ¿no? En directo. Wow. Y luego la tercera clave estaría, ahora te explico lo del perfil, pero digo, la tercera clave estaría en toda esa formación para que tú te conviertas en un profesional, ¿no? Es decir, ser un profesional no es simplemente tener conocimientos, es tener ciertas tablas que muchas veces la formación tradicional se olvida y que nosotros pues, le dedicamos mucho tiempo, muchos esfuerzos mediante un Careers Hub que acompaña a los alumnos durante 5 años en la búsqueda de trabajo, en la relocation de trabajo y en la mentoría profesional, ¿vale? Por tanto, los tipos de perfiles que nosotros nos entran son principalmente 3. Graduados en ingeniería informática, graduados en ingenierías y ciencias, personas que se han graduado en física, en matemáticas, ¿no? Y que tienen ciertas bases, ¿no? De conocimientos en programación y en programación. Luego tenemos perfiles de autoformación, es decir, personas que no necesariamente han tenido estudios en programación o en cualquier otro ámbito, pero que llevan un tiempo, un año y pico ya autoformándose y han hecho ciertas cosas, por tanto han conseguido esa base de conocimiento que requieren para poder entrar y superar nuestro proceso de admisión. Y el tercero sería, tenemos muchos graduados de bootcamps también. Vale. Es decir, gente que ha hecho un bootcamp y que, bueno, y que requiere más profundidad, ¿no? Pues bueno, entonces entra en nuestro programa, que al final nuestros programas duran 7 meses en modalidad presencial y remoto, pero duran 7 meses full time, ¿no? Son 1.200 horas, o sea, son 3 veces el tiempo que dura un bootcamp, ¿no? Entonces es mucho más profundo. Has mencionado que queréis ser la mejor escuela de programadores de nuevas tecnologías de Europa y justamente en el 2020 recibiste el premio a la excelencia educativa al mejor centro de formación educativa tecnológica de España. ¿Qué supuso para vosotros recibir este premio? Bueno, yo creo que nosotros ahora en octubre hacemos 2 años desde la primera promoción, ahora justo cumplimos 2 años desde el lanzamiento y la verdad es que en tan poco tiempo pues recibir ese premio es un orgullo, más que además de ser algo que valida, ¿no? Esa estrategia innovadora, ¿no? Y de disrupción del sistema educativo que nosotros aplicamos, en la que muchas veces cuesta, porque al alumno le cuesta, ¿no? Al alumno cuando entra está acostumbrado a hacer las cosas de un modo, de repente le desmontas todo, le haces que cambie todos sus paradigmas y dices, no, ahora no vas a tener aquí a nadie que te diga lo que tienes que hacer, eres tú mismo lo que se tiene que buscar la vida. Tú en Assembler, nosotros lo decimos siempre, aprenderás lo que tú quieras aprender. O sea, tú puedes acabar Assembler y no haber aprendido nada, o puedes acabar Assembler y salir siendo un muy buen programador, encontrar muy buenas oportunidades. Porque el aprendizaje, en vez de tenerlo, la responsabilidad de aprendizaje está en ti como alumno, no en nosotros como escuela. Nosotros te vamos a dar medios, herramientas y recursos para que tú evoluciones. Entonces, para nosotros eso es pues, un reconocimiento que hace mucha ilusión y que además es un reconocimiento para todo el equipo, ¿no? Que nos dejamos la piel día a día pues, para poder hacer esta visión que tuvimos un día casi a ello posible. Y que sin ellos, pues lógicamente no sería posible. Exacto. Luego también has mencionado que las formaciones tenéis online y presenciales. ¿Comenzaste 100% presencial o cuando comenzaste fue online? ¿O ha ido evolucionando esto, la función? Ha ido evolucionando. Sí, nosotros empezamos 100% presencial, la primera promoción las 2 primeras promociones fueron 100% presenciales. Nosotros tenemos 3 convocatorias anuales, entonces la de octubre del 19 fue presencial, la de marzo del 20 también, empezó en presencial y de repente vino el COVID y tuvimos que pasar al remoto, ¿no? Entonces ahí nosotros con el equipo pues trabajamos muy, muy duro en que esa experiencia en remoto fuera lo más similar a la presencial, ¿no? Tanto a nivel de support, ¿no? De canales de comunicación, de que todo fuera una experiencia como de trabajo en remoto,
y conseguimos transferir, ¿no?, esa experiencia y que los alumnos estuvieran súper contentos y súper satisfechos, ¿no? Entonces, lógicamente, pues ahí vimos la oportunidad de decir, oye, ampliamos modalidad, tenemos también una modalidad en remoto que ha llegado para quedarse, incluso en una nueva línea educativa que lanzamos, que son Executive Programs, por ejemplo, en DevOps, que nos centramos más en perfiles senior, programadores, administradores de sistemas con bastantes años de experiencia que quieren derivar hacia la profesión de lo que sería este término relativamente nuevo que es DevOps. Pues también 100% en remoto, ¿no? Porque es mucho más fácil conciliarlo con perfiles que son profesionales y que además están part-time. Entonces, fue una oportunidad que aprovechamos y entonces ahora aplicamos el remoto en los dos programas que tenemos. Acabas de mencionar DevOps y tengo una pregunta de un alumno que, si no me equivoco, está actualmente cursando formación con vosotros. Sí, se ha matriculado, sí, empieza, sí. Empieza, vale. Sí. Nos pregunta, de cara al mundo laboral, ¿qué valor tiene las formaciones que ofrecen en programación y DevOps? De cara al mundo laboral hoy en día, y esto es algo que además es una tendencia que a mí me gusta mucho, porque yo muchas veces, por ejemplo, en la transición de mi segunda startup hasta el trabajo que tuve, yo estuve buscando trabajo y apliqué a muchos puestos, ¿no? Y el hecho de que no tuvieras carrera te penalizaba. Ya. Te penalizaba en el currículum, ¿no? Entonces, hay profesiones en las que todavía eso penaliza, pero en la profesión de la programación no tanto. Es decir, penaliza mucho menos. ¿Por qué? Porque las empresas o las empresas de recursos humanos, al final lo que hacen es, los equipos de recursos humanos, es centrarse en procesos para medir tus capacidades y habilidades. Entonces, si tú de primeras tienes un currículum en el que tienes formación sin necesidad de tener una ingeniería informática, ni mucho menos, y pasas esa primera entrevista, lo siguiente que te toca es una entrevista técnica o una prueba técnica. Y ahí es donde tú tienes la capacidad de decir, hey, esto es lo que yo sé hacer, ¿no? Da igual lo que ponga en mi currículum, esto es lo que yo sé hacer. Entonces, la formación es muy importante en todos los aspectos. Yo nunca diría que la formación no es importante. Lo que pasa es que lo que sí que es muy importante es escoger la formación correcta y adecuada, que no es la única del mundo, no es Assembler, ¿eh? Hay muchas propuestas educativas súper chulas, súper innovadoras y que hacen cosas muy guays, pero lo importante es buscar el lugar que a ti, ¿no?, te potencie, ¿no? Entonces, la formación es relevante, siempre es relevante. Es mucho más fácil aprender en una experiencia formativa guiada o de algún modo que te lo concentra en un tiempo que la autoformación, que es mucho más exigente, ¿no? Porque la profundidad que adquieres o digamos que la responsabilidad que tienes que asumir es muy grande. Entonces, formación en programación y formación en DevOps son súper relevantes, pero no por el título, sino por lo que realmente vas a aprender. O sea, otro de los problemas del sistema educativo es que nos hemos convertido, digo siempre esto además, nos hemos convertido en acumuladores de títulos. Oye, hace 50 años con mis padres o nuestros padres, pues tener una carrera universitaria era algo que te diferenciaba porque no todo el mundo tenía la capacidad de estudiar y no había tantas oportunidades para todo el mundo. Entonces, si tenías una carrera universitaria era una especie de check, ¿no? Exacto. Ahora ya no. Ahora hay una gran accesibilidad a la educación, no toda, ¿no? Pues todavía hay mucho trabajo ahí, pero hay una gran accesibilidad a la educación en un sistema público como el español que permite, pues, que casi cualquier persona pueda estudiar una carrera, ¿no? Y hay muchísima gente en paro con 2 carreras y 2 másters. Sí. ¿Por qué? Porque el título no es lo importante es lo que sepas hacer. Exacto. Has dado, creo, de 2 tips que son muy importantes. Y creo yo que en el mundo digital, o sea, en el mundo laboral digital, puedes entrar a trabajar en él sin tener estudios reglados, sino por tu experiencia y tus conocimientos, lo que acabas de mencionar antes, que es muy importante, sobre todo en el sector digital. Y luego que mucha gente tiene títulos, ha acumulado títulos porque decía, esto tiene salida. Yo muchas veces mi reflexión es, haz lo que realmente te gusta y te apasiona, porque si te apasiona y te gusta, vas a tener salida. Si lo haces porque en ese momento te dicen vas a poder aplicar aquí o allí, va a llegar un momento que el mercado puede cambiar y te quedas con 2 carreras, 3 carreras o con un máster y lo que sea en el paro. Sí, y es una pena, pero es porque al final nos lo han inculcado mucho. Exacto. Tienes que estudiar una carrera. Tienes que estudiar una carrera, porque si no estudias una carrera no vas a ser nadie, ¿no? Entonces al final, pues bueno, al final te coge el miedo, ¿no? Yo cuando acabé bachillerato, tengo que estudiar una carrera, que si no, no voy a hacer nada en mi vida. Y no es,
no es ni mucho menos así. Y respecto a, creo que habías dicho, lo último que habías dicho. O sea, dedicarse a lo que realmente te gusta, a lo que Vale. realmente te apasiona. Sí, exacto. Y en el mundo digital, eso que yo creo que es muy interesante, en el mundo digital los títulos son poco relevantes porque Sí. no hay formación prácticamente reglada en las profesiones digitales que se requieren. Es decir, Exacto. si tú requieres una persona de UX UI, pues tienes que ir a buscar pues, personas de diseño gráfico, cosas así, ¿no? Porque tienes que buscar homólogos, porque no hay todavía, ¿no? Bueno, entonces ya por eso han surgido los bootcamps, porque te vas a un bootcamp y entonces encuentras gente que ha aprendido UX UI, ¿no? En JavaScript o en PHP o en profesiones ya más de programación, yo le animo a todo el mundo a que se mire digamos, el currículum de la carrera de Ingeniería Informática. Y verás que después de 4 años de carrera, si tú no te has buscado la vida por tu cuenta y has aprendido fuera de la universidad, prácticamente no tocas programación web. Y es un poco surrealista, ¿no? Es decir, la carrera de Ingeniería Informática es muy importante porque te da muchas bases. Y claro, es que faltaría más, que si ya no te diera bases, sería una pérdida de tiempo absoluta. Es decir, te tiras 4 años para tener unos fundamentos que son la leche. Sí, Exacto. vas a salir con unos fundamentos que van a decir mucho de ti. Es verdad. Pero si no te has buscado la vida, prácticamente no sabes picar una línea de código en PHP, ¿no? Entonces eso es súper relevante. Exacto. Luego también en vuestra formación tenéis una peculiaridad que es la forma de financiación de los estudiantes. ¿Nos puede explicar cómo se financian la formación? Sí, esto nosotros cuando estuvimos viendo todos esos modelos en Estados Unidos, pues ya era algo que se practicaba, se empezaba a practicar, que es el Income Share Agreement. Fuimos los primeros en traerlo aquí a España y implantarlo en una modalidad al 100% dentro de nuestro programa. Nosotros el 100% prácticamente los alumnos entran con un Income Share Agreement, ¿no? ¿Qué es el Income Share Agreement? El Income Share Agreement yo lo describo siempre, además de como una modalidad de financiación educativa, es como la mejor forma de alinear los intereses del alumno con el de la escuela, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú pagas una formación por adelantado, lógicamente las escuelas tienen una serie de objetivos, ¿no? Y que tienen que cumplir y que tienen que hacer de calidad. Pero a veces corres el riesgo de que, oye, yo lo he cobrado y, oye, porque es lo que ha pasado en la educación tradicional, ¿no? Es decir, oye, haces el currículum oficial, a mí me has pagado 10.000 o 15.000 euros, a mí lo que aprendas no me importa, porque yo ya he cobrado, ¿no? Entonces, para nosotros es, no, es que si tú no aprendes, yo no voy a cobrar. ¿Por qué? Porque el modelo, el modelo es, oye, pagas un 10% de matrícula, Vale. el 90% lo pagas a éxito, y a éxito, ¿qué significa? Que cuando tú acabas nuestro máster, si no tienes un salario mínimo, un salario X, ¿no? Que está determinado por contrato, o no encuentras trabajo, durante 5 años no tienes que pagarnos nada. Entonces, ¿qué significa eso? Que en el caso de que cuando tú finalices encuentres un trabajo por encima del cap salarial definido por contrato, porque si al final es un contrato, nos empiezas a pagar un porcentaje de tu salario al mes, que se va restando del precio total del programa hasta que se liquide, digamos eso, ¿no? Si tú cuando finalizas empiezas un trabajo, a los 6 meses te vas y te tomas un año sabático, ese año sabático no nos pagas nada. Y si te quieres tomar 4 años sabáticos, tampoco nos pagas nada. Entonces, es un modelo muy exigente tanto financieramente como operativamente, porque nos impulsa a estar continuamente siendo los mejores, ¿no? Buscando la excelencia, preguntándonos continuamente si nuestro programa es lo suficientemente bueno, si los perfiles son los que tienen que ser, cómo tenemos que mejorar para que todos esos ratios de recobro, todos esos KPIs luego que tenemos, ¿no? De contratación, que afortunadamente son buenísimos, pues sigan siendo así o incluso pues acaben mejorando. Luego, bueno, has hablado de financiación, vamos a hablar un poco de financiación de vuestra startup, que, si no me equivoco, en el primer año, en el 2019, conseguiste una ronda de financiación de 250.000 euros. La segunda ronda, que fue el año anterior, durante la pandemia del COVID, durante el estado de alarma, bueno, el estado de alarma, ¿Sí? durante el confinamiento, mejor dicho, 800.000 euros, y en noviembre del 2020 también conseguiste casi 1.000.000 de euros, ¿no? No. Te cuento. El tema es, nosotros la primera ronda que hicimos fue de 270.000 euros con Vale, diferentes business angels, friends and family, business angels del entorno de Seed Rocket.
Vale. Esa fue la que hicimos en 2019. Y entonces, justo cuando estábamos en ronda en enero y de repente en marzo estábamos cerrando ya la ronda y llegó el COVID, ¿no? Y entonces ahí, bueno, vamos Ya a, se vamos a va, se ponernos va. manos a la obra. Tuvimos muchísima suerte de los socios nuestros y de los nuevos inversores con los que habíamos hablado que decidieron apostar por nosotros a tope. Y entonces entramos en ese momento, pues en los siguientes 2 meses, entramos los 800.000 euros. Por tanto, hasta el momento esa es la única financiación que hemos tenido. O sea, la última ronda entró en marzo del 20. Vale. Bueno, me has hablado de Seven Rock también. Las dos rondas, los business Angels, ¿ya los conocías de los anteriores proyectos que habías tenido o los has conocido durante este nuevo proyecto? Algunos sí, porque lo Vale. había conocido cuando había estado en Seed Rocket, ¿no? Y en la oficina y pues, a veces venían y los había conocido. Pero en general no, en general los conocí en ese momento, ¿no? Y bueno, pues hice lo que es una ronda, ¿no? Pues ir a pitchear mi presentación, mi deck, ¿no? Y bueno, y tuvimos esa suerte de que apostaron por nosotros. Vale. Bueno, para la gente que no lo conozca, explícanos un poco qué es Seed Rockers, porque es bastante interesante. Seed Rocket fue la primera aceleradora de startups que se fundó en España, pues, de la mano de Jesús Monleón y Vicente Arias. Y bueno, al final, digamos que es el entorno, es una aceleradora que además de no llevarse equity, simplemente es como una especie de comunidad de business angels y de emprendedores que han tenido éxito, que lo que quieren es ayudar a otros emprendedores a tener éxito y apostar, pues invirtiendo en esas empresas. Y entonces tienen el campus de Seed Rocket, que lo hacen, creo que diría que son 2 veces al año, y es un fin de semana en el que pues hay ciertas mentorías, etcétera, tal. Luego hay un pitch delante de diferentes fondos, inversores, business angels de primer nivel, tanto a nivel español como algunos internacionales. Y entonces luego pues de ahí pues salen inversiones muy interesantes. Y la verdad es que el ratio de Seed Rocket es la leche, porque han salido de ahí empresas que son una animalada, ¿no? Y que han conseguido cosas espectaculares. La diferencia de otras aceleradoras es que es ese espíritu de ayuda en el que yo no me llevo nada, solo me llevaré si te meto dinero, pero si no, lo único que quiero es ayudarte, ¿no? Y eso ha generado una comunidad muy chula. Y yo, pues como startup que lo he vivido, ¿no? En la primera bueno, en la segunda, en Centrack y ahora pues también en esta, aunque no hayamos estado en el campus, pero he vivido lo que es la comunidad y la red Seed Rocket, ¿no? Que es algo súper enriquecedor para nosotros. ¿Nos podrías dar algunos tips, ya que has montado varias startups, eres una persona bastante emprendedora, para toda la gente que nos va a ver y escuchar, ¿qué le podrías recomendar si quieren emprender y sobre todo montar una startup? Es Sí, una es pregunta, complicado, ya lo es sé. una pregunta complicada porque es muy personal lo de emprender, ¿no? Cada uno tenemos nuestro momento, ¿no? Yo creo que mentiría si dijera que emprender es para todo el mundo. Es Emprender es muy difícil. difícil, es muy, muy, muy complicado. No significa que los que emprendemos seamos mejores que nadie, ni mucho menos, porque hay trabajos que son complejos. Para mí personalmente sería mucho más complejo quizás estar 8 horas al día en un trabajo de una empresa que no es mía y he decidido emprender, ¿no? Pero para mí sería mucho más difícil eso. Entonces, yo el consejo que le daría a cualquier persona es que hoy en día hay muchísimas oportunidades para emprender, muchísimas. O sea, hay dinero, pero bueno, que sobra por todos lados porque faltan muchos proyectos buenos, Sí. pero que en el momento en el que decidas emprender, lo hagas o sea, yo me he equivocado, por ejemplo, en Traki me equivoqué mucho en no aplicar un modelo más lean startup, en el que el MVP pues se me alargó mucho, tardé como, o sea, la empresa estuvo 1 año y medio, pero yo tardé 7 meses en tener un MVP. Claro, me comí una parte de la ronda en ese MVP y por tanto eso es un error. Y oye, si tú vas a montar una startup, el MVP tiene que ser súper simple, súper rápido y tienes que validar, o sea, si validas rápido, ganas tiempo, ¿no? Es decir, valida rápido y no pierdas demasiado el tiempo. Entonces, cualquier persona, eso sería el primer consejo, es decir, todos cuando empezamos algo, tendemos a querer, o sea, yo qué sé, cuando te imaginas un producto, ¿no? Te imaginas algo y dices, no, vale, el producto es full, es todo, todas las funcionalidades, todo. No, no, no. Hay muchas funcionalidades de ahí que vas a necesitar validar con el mercado, a las que si no les vas a dedicar muchísimo tiempo, que luego
pues a lo mejor lo que estás haciendo simplemente es morir por eso, ¿no? Entonces, productos muy pequeños, validar hipótesis súper rápido, y luego pues vas escalando conforme a lo que te dice el mercado, ¿no? Y lo que te dice el cliente. Y tener una capacidad de pivote también muy rápida, porque si tienes que estar continuamente pivotando, ¿no? Y mejorando y viendo cómo compites, etcétera. Entonces yo animaría a cualquier persona que emprenda. Lo más importante, además de... Yo recomendaría que no lo haga solo cuando hablamos de tecnología, ¿eh? Sí, sí. O sea, es decir, emprender solo es, yo diría que 10 veces más complejo que emprender en equipo. O sea, Creo que sí. porque lo que llaman la montaña rusa del emprendedor existe, es verdad. O sea, hoy te crees el amo y mañana eres la mayor miseria, ¿no? Y cuando tienes un socio o una socia que en ese día a lo mejor no está abajo, ¿no? Está arriba, pues te levanta de ahí y te dice, no, oye, vamos a ver las cosas claras, ¿no? Y dos cabezas, tres y cuatro, siempre piensan más que una sola. Y entonces yo diría eso, ¿no? También el segundo tip un poco sería, oye, no emprendas solo, búscate un equipo, busca a alguien que sepas que es bueno, que sea un perfil complementario súper importante, porque además de que es algo que luego te va a hacer el día a día más fácil, es algo que luego buscan muchísimo los inversores, que el equipo de emprendedores sean perfiles complementarios. Y que no tenga miedo o sea, que no tenga miedo porque lo que tiene que visualizar es que va a sufrir, vas a sufrir. Si tú emprendes vas a sufrir. Sí, Entonces, es un camino si vas bastante... concienciado si vas concienciado de primeras de que eso va a pasar, no te frustres, has de ser rápido, no has de dejar hundirte. Oye, pues yo me la he pegado varias veces ya y no pasa nada y aquí sigo, ¿no? Y si me la vuelvo a pegar, pues veremos, ¿no? Pero yo creo que volveré a intentarlo, porque al final yo creo que es eso, ¿no? Y aunque cualquier persona no pueda ser emprendedora, ¿no? Que no es que no pueda, cualquier persona puede aprender a ser emprendedor. Simplemente necesitas la disciplina, las ganas, la ilusión, la motivación de hacer algo que te motive más allá del dinero, porque también es muy importante. Porque en una visión de una startup, si solo vas a por el dinero, es mucho más difícil de mantener tu motivación durante todo el ciclo por el que vive una startup. Entonces es muy importante que hagas algo que te mole, que te motive. Hay gente que le motivan cosas muy claras, hay gente que le motiva empezar una empresa, ¿no? Yo he estado en moda, he estado en logística, ahora estoy en educación, ¿no? En educación sí que es verdad que era algo que exacto, que es una espinita más clavada y que por tanto la motivación me viene como muy de dentro, ¿no? Muy de mi interior. Pero en ese sentido yo creo que soy bastante agnóstico, ¿sabes? Entonces, bueno, esos serían mis tips principales. Vale, vale, pues los guardamos y bueno, lo tenéis aquí los tips. Bueno, vamos a hablar ahora de tecnología, redes sociales y la pregunta te la tengo que hacer. ¿Vuestra página web la habéis programado vosotros o algunos alumnos de vuestra formación o habéis tirado de algún CMS como WordPress, Joomla, Drupal? Hemos tirado de un CMS. Vale, 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 vale. Pero es muy simple, ¿eh? Es muy simple, ¿no? Porque en eso que te decía, ¿no? De la gestión de recursos y del MVP, nosotros cuando empezamos Assembler, yo no soy programador, ¿vale? Tenemos un equipo que es súper bueno, pero lo importante de Assembler en ese sentido, como no es un producto tecnológico, es que el producto real, que son los programas académicos, los proyectos, las metodologías, las dinámicas, etcétera, fuera lo perfecto, ¿no? Yo necesitaba agilidad en movimiento, en marketing, agilidad en cambios de copies, agilidad en generación de landings, agilidad en todo eso, que muchas veces al final, si no lo haces con un CMS, estás dependiendo continuamente del equipo de programación, ¿no? Me sé de muchísimas startups tecnológicas que han levantado muchísimo dinero que trabajan con WordPress en su landing, ¿no? Porque al final son páginas web que ya son los CMS muchas veces como WordPress, por ejemplo, ya trabajan muy bien con SEO, ¿no? Y es decir, Google ya las tiene muy reconocidas, te facilita mucho el posicionamiento orgánico, ¿no? Te permite ser mucho más ágil en la gestión. Pero sí, hay gente que le genera, que les parece curioso, ¿eh? Pero yo tengo un equipo de marketing, ¿no? Y necesito que el equipo de marketing sea ágil y la agilidad que me da un CMS no me la da una página web desarrollada por nosotros. Hoy en día el no-code es algo que yo, no siendo programador, hago muchas cosas de no-code, ¿no? Es decir, desde gestión de bases de datos, desde muchísimas cosas, ¿no? Entonces, el no-code es algo que para los que no somos programadores pues es muy interesante, porque nos permite poder emprender de una forma mucho más ágil y mucho más rápida. Exacto. Y de hecho, WordPress también te permite, si quieres implementar, programar un poco detrás. Exactamente. Puedes hacer ciertas cosas y modificar ciertas cosas, aunque ahora no estamos con WordPress, nosotros lo tenemos con Webflow y estamos, pero bueno, es momentos, ¿no? De las startups.
No, no, sí, sí. Bueno, quería hacer esta pregunta porque Claro, era claro. por eso. Sí, sí. Luego también, ¿crees que cualquier persona hoy en día podría aprender a programar? Sí, pero no creo que cualquier persona hoy en día pueda ser un programador. Vale. Son dos cosas diferentes. Porque son dos cosas muy diferentes. O sea, es decir, todos podemos aprender a programar. O sea, programar no es difícil, ¿eh? O sea, programar es un reto, ¿no? Pero no es, no te estoy diciendo que aprendas matemática cuántica. O sea, es decir, puedes aprender a programar y, oye, y los bootcamps han demostrado que mucha gente es capaz de aprender a programar en poco tiempo. Lo que pasa es que cuando yo digo que puedes aprender a programar y que no puedes llegar a ser programador, no todo el mundo, es porque la profesión de programación nosotros sabemos que hay un aspecto muy vocacional. Entonces, ¿qué pasa? Que en un momento de alta demanda de programadores hay mucha gente que se ha sumado a la ola de la programación. No, bueno, pues yo vengo de otro esto y quiero ser programador, pero todavía no has tenido la experiencia de ver qué es estar 8, 10, 12 horas al día delante de un ordenador picando código y pegándote de leches contra una pared, porque muchas veces el problema, ¿no?, de la programación es que como evoluciona tan rápido, tienes que estar primero continuamente aprendiendo, haciendo updates, etcétera, continuamente. Entonces hay muchas veces que es muy frustrante la programación. Entonces, tú puedes aprender a programar, pero no todo el mundo tiene la capacidad de estar 8 o 10 horas al día delante de un ordenador picando código. Y por experiencia lo puedo decir que aprender a programar no es difícil, pero como bien dices, ser programador, eso es otra cosa, porque cuando llevas, por ejemplo, una línea con JavaScript o Ruby on Rails, cuando llevas, no sé, picado 10.000 líneas, si te ha saltado alguna cosa, tienes un problema, como no sepas resolverlo bien, o no sepas dónde está el error, te puede pasar un buen rato entretenido, ¿eh? Exacto. Pues esto es, al final, la programación, si tú la extrapolas a lo que sería un Excel, ¿no? Es decir, oye, pues si tú tienes 10.000 líneas de código, tienes un Excel que sea gigantesco con 1.000 dependencias, que es prácticamente muy parecido, ¿no? Sí, Diríamos, sí. teóricamente, pues hay muchas similitudes. Pues bueno, pues peleate con un Excel de 15 páginas y 1.000 filas por página, ¿no? Y a ver qué ha pasado ahí. Pues eso es la programación. Entonces, yo creo, nosotros sí que lo creemos eso, que hay una parte muy vocacional en la que te ha de gustar Sí. mucho tu profesión, de que te va a gustar mucho la profesión, sobre todo para evolucionar y para poder tener éxito en la carrera. Por eso nosotros hay muchísimas personas que en el propio proceso de selección y de admisión a Assembler School directamente, no es que les digamos no, no puede ser, no, pero oye, nos aplica mucha gente que no tiene conocimientos, ¿no? Y nosotros lo que les recomendamos primero, antes de nada, es, oye, introdúcete en el mundo. A ver si puedes estar un mes aprendiendo, un mes picando código. Y entonces ahí, entonces si eso pasa, te tendrás que preparar más y luego hablamos. Pero a mí, por ejemplo, yo tengo algún amigo que también, oye, wow, pues me meto, como pagan bien, ¿no? Me meto en la programación. Bueno, espérate, les pasé unos cursos online, ¿no? Es decir, unos cursos online que no son nuestros, de los típicos que hay y cosas chulas. Y cuando lleves 2 meses haciendo esto, si todavía estás seguro, yo te ayudo a buscar el mejor sitio para que te formes. Pero para realmente entender y no sumarse a esa ola simplemente por el dinero. Sí, comparto totalmente tu punto de vista. Y luego también en vuestras formaciones, ¿nos puedes explicar un poco el tipo de herramientas que soléis utilizar y qué lenguajes soléis utilizar también? Sí, o sea, nosotros dentro del programa Assembler School, el Master in Software Development que dura 7 meses, la primera etapa antes de empezar es un precurso en el que se recuerdan o se refrescan las bases, ¿no?, y los fundamentos de programación HTML y CSS. Vale. Después de eso empezamos con toda la parte, te lo digo de memoria, pero al final lo que se acaba tocando es JavaScript, Vanilla, React.js, entonces luego tocamos 2 entornos de backend, ¿vale? Que sería, sí, o sea, en el frontend tocamos temas de JavaScript Vanilla, React.js, Bootstrap, bueno, y diferentes cosas, sobre todo no solo desde una perspectiva también desde una perspectiva de construcción de arquitectura, ¿no? Y de que todo esté bien, ¿no? Que no sea picar código por picar código, ¿no? Entonces, en ese sentido también damos ciertos fundamentos de modelos de programación y paradigmas, etcétera. Después, en la parte de backend,
en la que también hacemos toda esta parte, digamos, más fundamental, ¿no? Que sea estructural, pues tocamos dos ecosistemas, ¿no? Que sería toda la parte más de PHP con Laravel, ¿vale? Y luego todo el ecosistema de Node.js, ¿vale? Entonces, ahora principalmente pues, JavaScript, React.js, Node.js, PHP, con temas de unit testing, Jest, y luego, entonces, cuando ya has pasado toda esta etapa, en los 2 últimos meses, hay en un mes en el que se trabaja en un proyecto de especialización en equipos en los que te especializas en front, back o full stack y acabas de trabajar, digamos, pues toda la parte del Careers Hub y toda la parte ya de programación mucho más avanzada. Espero haberlo explicado bien. Sí, 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 sí. A mí me ha quedado claro y si no, pues pondremos algún enlace. Exacto, y seguro que me he olvidado cosas porque damos muchas cosas muy chulas. Pero bueno, digamos, para resumir un poco, bueno, son los lenguajes que se aplican tanto en backend como en frontend. Sí, al final es in software development, hacemos todo el tema de software development desde frontend a backend. Y luego pues permitimos esa especialización, ¿no? Porque al final el mercado laboral lo que busca sobre todo son especialistas, y lo que le permitimos a la gente pues que tenga la capacidad de verlo todo y luego la capacidad de, digamos, tirar más hacia pues, lo que más le interese, ¿no? Y en lo que se quiera desarrollar. Para la gente que igual nos esté viendo y no sepa muy bien lo que es frontend y backend, es lo que el código que veréis en la página web. Si vais a una página web, veréis que está lleno de código, que es HTML, CSS y JavaScript y otros programadores. Y el PHP y todo el Node también, si no me equivoco, sería más lo que está en el servidor, lo que estaría detrás del servidor, la línea de código del servidor. Si no voy a Sí, al final el frontend es lo que ve. Exacto. El frontend es lo que ves, el backend es lo que hace que lo que ves funcione. Exacto. Así es lo mejor explicado. Así, exactamente. Para cerrar este bloque de redes sociales y tecnologías, te quería preguntar si crees que en España, en la formación reglada, sobre todo en las escuelas y en institutos, veremos la creación de una asignatura de programación informática, porque en Francia, en Inglaterra, desde hace un par de años, ya se está dando la asignatura de programación informática en las escuelas. ¿Crees que esto llegará a España? Yo creo que sí. Pero, por ejemplo, últimamente sí que voy leyendo mucho, ¿no? Que programar será como el inglés. Vale. Bueno, tengo dudas, y puede ser que me equivoque, pero yo creo que programar en ciertas profesiones y en muchas profesiones, ¿no? Va a ser muy importante, pero en muchas otras no. Es decir, hay mucha gente que no va a tener la necesidad de programar, ¿no? Para poder ejercer su día a día laboral. Lógicamente, pues yo creo que sí que llegará, no sé cuándo, porque por lo menos saber qué es, ¿no? Y tener ciertos conocimientos básicos de programación pueden ser interesantes en tu vida, ya no solo a nivel profesional, también incluso a nivel personal, para poder hacer ciertas cosas, pero yo no creo que todo el mundo vaya a necesitar programar, como hoy en día casi todo el mundo necesita en inglés. Vale. Bueno, ya estamos casi terminando la entrevista con Cristian, perdona. ¿Nos podrías explicar cómo se pueden poner en contacto con vosotros y dónde estáis basados, dónde tenéis las oficinas? Sí, nosotros tenemos el campus en Barcelona, luego pues, tenemos los programas en remoto a nivel nacional. Pueden encontrarnos en la web, ¿no? www.assemblerschool.com, en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter, ¿no? Estamos en todas, así que es fácil. Vale. Al final es ir a Google y poner Assembler School y no sé si el primer o el segundo resultado que aparezca, ¿no? Porque creo que el primero a veces te ponen anuncios de la competencia, entonces hay que ir al de Assembler School. Pues ahí nos pueden encontrar y contactar con nosotros. Tenemos 3 convocatorias anuales de todos los programas, una que es en marzo, otra que es en junio y otra que es en octubre. Vale, pues de todas formas aquí abajo os pondremos los enlaces para que puedas acceder directamente a la página web y a redes sociales. Bueno, toda la gente que pasa por este canal, les pido que nos recomiende un libro relacionado con el emprendimiento o con el sector en el cual están. ¿Qué libro nos va a recomendar para este episodio?
Pues yo te recomendaría, empieza por el porqué de Simon Sinek. Seguro que te lo ha recomendado alguien más, ¿no? Pero para mí yo cuando me leí este libro fue una especie de cambio de mental, ¿no? Es decir, nosotros, Assembler, la marca es muy importante y la trabajamos muchísimo, ¿no? Y que pues, queriendo ser los mejores es de lo más importante que trabajamos. Y todos los, ¿no? Toda esa parte de misión, ¿no? De visión, de decir, oye, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Cómo transmites ese por qué? ¿No? Y toda la experiencia que te lleva el libro, ¿no? Y con todos los análisis de casos, etcétera, creo que es súper interesante. Y al final para mí es el libro, entre otros, ¿no? Además del de Lean Startup, etcétera, del que más he aprendido, porque también me ha cogido en un momento en el que es algo que yo podía aplicar en mi día a día, ¿no? Directamente. Entonces yo ese sería el que recomendaría. Vale, pues muchas gracias. Hasta aquí la entrevista con Cristian Fondevila, cofundador y CEO de la startup educativa Assembler School. Muchas gracias, te deseo mucha suerte, que sigas creciendo y que sigas formando a programadores en España. Muchísimas gracias, Carlos, por tu tiempo. Ha sido muy interesante y, oye, seguimos en contacto. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego.